hablando de eso, pero vamos por parte. Con lo que quiera. El diputado Soriano, el día de ayer creo fue cuestionado por una periodista, como normalmente sucede en cualquier democracia, ¿verdad? Y en cualquier sistema político, para preguntarle sobre la ley que estaban o por aprobar o que recién habían aprobado sobre el decreto de extensión del régimen de excepción. Y llama la atención la manera, yo diría, torpe, burlesca, prepotente, no sé, usted lo caracterizará mejor, como el diputado Soriano, en vez de responderle preguntas a qué medio representaba, que era lo que usted hacía referencia. Así es. Es inaudito para mí que un diputado que aprueba una ley no pueda sustentar la defensa, ¿verdad?, de esa ley que aprobó. Pues sí, es que es lo que le decía hace un rato, es que estas personas no son verdaderos diputados. Estos se burlaron y atacaron a las legislaturas pasadas, en donde hubo hombres y mujeres realmente valientes que se opusieron a un montón de sandeces del que ya era presidente en ese momento. Por lo que aquel fatídico 9 de febrero, el señor Bukele, siendo ya presidente de la República, intentó tomarse el Congreso y llegó al mejor estilo de los matones, llegó fuertemente armado. Él no, porque no puede ni sostener un arma, pero todos los matones que estaban alrededor, y llegaron, tocó el gong y dijo, ya saben quién manda. Ese día, él rompió la ley en lo más esencial, que es la división de los poderes, y ese día yo creo que cometieron también un error algunos o todos los diputados de ese momento, en no procesarlo, en no hacer un antejuicio. Porque esto, lo que ha sucedido con el tiempo, es que el señor Bukele termina teniendo un montón de personas que le han tenido miedo, y entonces él ha ido rompiendo la ley una, otra y otra vez. Y al final... ¿Por qué no lo procesaron? ¿Por qué los diputados de la asamblea anterior, sabiendo que él había violentado la Constitución, no llamaron a un antejuicio? No lo sé. No lo sé. Ese era el momento de llamarlo a un antejuicio, y después, si era culpable, y culpable era, de destituirlo. ¿Quién hubiera tomado la presidencia? El vicepresidente, pues. O sea, si no se trata de un golpe de Estado, se trata de un procedimiento jurídico sustentado en la ley, porque Bukele ha roto el principio constitucional y las leyes secundarias desde el primer día de la elección, cuando él fue elegido. La gente suele decir electo, pero como debe decirse es elegido. Fue elegido presidente de El Salvador. Ese día y usted lo sabe, pues usted realmente hizo campaña ese día. Hizo campaña, y existe lo que se llama el silencio electoral. Es decir, ese primer día él ya estaba rompiendo la ley. Sí. A partir de entonces empezó con aquello, y lo que pasa es que el salvadoreño promedio, de hecho, el ser humano promedio de cualquier sociedad es bastante olvidadizo, porque esto es parte de la adaptabilidad que le permite al ser humano, pues, no deprimirse delante de todos los sucesos. Entonces se le olvidan muchos eventos malos, y así sigue teniendo esperanza para el futuro, y así el ser humano se enfrenta a las vicisitudes. Pues al ser humano en El Salvador se le ha olvidado un montón de promesas de campaña. La primera fue que dijo que iba a ser una CICIES. No se iba a llamar CICIG, sino que se iba a llamar CICIES. Esto es lo que de verdad era de fondo. También hizo un mamotreto que llamó el Plan Cuscatlán, y dijo que con el plan Cuscatlán tenía resuelto todos los problemas de salud, de seguridad, de esto, de aquello y todo lo demás. Cuando los que nos molestamos en medio leerlo, o en leerlo completamente, nos dimos cuenta que era vamos a decirlo en inglés, un copy and paste. Es decir, era un copiado y un pegado de distintas pues fuentes, sin ni siquiera pues
respetar el derecho de autoría. Pero ese tal plan de control, perdón, del plan Cuscatlán, no le hizo caso ni desde el primer día de su mandato. O sea, quedó escondido y a toda la gente se le olvidó. Pues es que todavía yo tengo una copia de esa cosa. Sí, yo también. Entonces lea y va a ver todo lo que prometió ese señor. Si es que ahora y entonces viene y empieza, bueno, cosas como que va a ser el aeropuerto de no sé dónde y que va a ser el tren rápido de no sé qué. Esas son cosas poco importantes. ¿Qué es lo que sí prometió? Gobernar con transparencia, gobernar con honestidad. Inclusive llegó a decirle a los ministros en televisión, porque le encanta aparecer en medios, pero que no lo cuestionen, llegó a decirles que les iba a tener la renuncia guardada porque el primer día que cometieran un ilícito o un acto de corrupción, iba él a despedir a cada persona. No ha habido gobierno más oscuro que el del señor Bukele. El señor Bukele y sus diputados y todos los compinches que tiene alrededor han hecho todo para evitar la transparencia. Nadie sabe en qué ha gastado un peso de los miles de millones de dólares que ha gastado. Y esto no es una hipérbole. Es decir, ha gastado miles de millones de dólares. Es decir, dígame. ¿Cómo le hacemos, doctor, frente a ese panorama que yo comparto su análisis, su totalidad, corrupción, mentiras, un plan de gobierno falso? De hecho, no hay plan de gobierno, no hay políticas públicas claras. El mismo plan control territorial viene a ser sustituido por un régimen de excepción que debería de ser excepcional, pero así que es. sigue, así ¿verdad? es. No tenemos nada, pero ¿cómo hacemos? ¿O a qué se debe usted tal vez, verdad? Como psiquiatra, pues nos puede aclarar por qué sigue siendo popular. Eso es muy simple, en primer lugar por lo que le estaba diciendo hace un rato, ¿verdad? Porque el ser humano olvida lo que ha dicho. Y segundo, ayer lo hablaba en un programita, existe algo que se llama la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un alemán, era de hecho un clérigo luterano alemán en la Segunda Guerra Mundial, que era crítico del señor Adolfo Hitler, y no entendía cómo la gente era tan seguidora del señor Adolfo Hitler en su Alemania natal, cuando Adolfo Hitler representaba la antítesis de los valores que el pueblo alemán había tenido siempre. No entendía cómo en lo que se dio en llamar en la historia la noche de los cuchillos largos, todos los nazis, que era el grupo que seguía a Hitler, terminaron destruyendo negocios, golpeando, masacrando, matando a las personas que eran enemigas de él. Ese día, por ejemplo, agarró preso a otro periodista, un periodista que fue un valiente, que todo el tiempo estuvo luchando contra el régimen fascista de Hitler, y así como él agarró a judíos, agarró a cualquier cantidad de personas y los agarró en una especie de régimen de excepción mal estructurado, porque ni siquiera tenía el apoyo de la moribunda ley alemana de ese momento. Pero Hitler, en vez de bajar la popularidad, Hitler fue subiendo la popularidad. Eso no lo entendía Bonhoeffer, porque de alguna manera decía, ¿cómo es posible que un pueblo que vio nacer a Beethoven, vio nacer a Mozart, vio nacer a Emmanuel Kant, a Nietzsche, toda la ilustración, sí, todos los ilustres, la ilustración alemana, además de la francesa, pero toda esta cantidad de personas brillantes, y ahora se ha vuelto un pueblo, decía Bonhoeffer, de ladrones y malvivientes, que aplauden todo lo que el sádico que está en la Cancillería alemana les dice. ¿Cómo pasa esto? Entonces él concluye que no es que todos sean malos, porque la maldad es relativamente poca y es una cantidad
relativamente, pues, desde la perspectiva estadística no es significativa. De las personas que son verdaderamente malas, los índices de maldad, de eso podemos hablar en algún otro momento. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que los humanos hagan eso? Que los humanos, delante de las crisis, le entregan su individualidad al líder, y al entregarles la individualidad se convierten en parte de una masa, y la masa no piensa. Entonces la masa simplemente actúa. Por eso es que en lugares queridos como Guatemala, por ejemplo, no sé si lo recuerda don Daniel, pero ha habido ocasiones en que las masas han linchado a alguien en un pueblo porque lo han quemado, sí. O lo han quemado, han hecho cualquier cosa, ni siquiera sabiendo por qué. Ahora, que todos son ladrones, no, que los ladrones, no, la masa no piensa, la masa actúa. Y quien toma el liderazgo de la masa se convierte en alguien popular. Lo que pasó en Alemania está pasando en El Salvador, porque las personas perdieron la esperanza con los anteriores políticos, lo que es una gran injusticia. Es una gran injusticia en el sentido de que hay del pasado políticos realmente honestos, y yo lo sé. Que no sean populares en este momento, eso es otra cosa. Eso tiene que ver, don Jorge, muchas gracias, que me está mandando un comentario de que está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y ciertamente don Jorge es un hombre muy inteligente, muy sesudo. Entonces, realmente le decía, hay políticos que ahorita no son populares porque les ha vendido una idea al estilo de el gran jerarca nazi, también de la propaganda, ¿verdad? Es decir, Goebbels realmente fue el ministro de la propaganda e hizo, y sí estoy de acuerdo también, que hay un fraude casi garantizado, de lo que a lo mejor tenemos tiempo de conversar, o en esta o en otra, pero que lo tocamos. Entonces la cuestión es que estamos delante de una situación en donde el líder mesiánico, y entonces el líder se convierte en el jefe de una secta con características pseudo religiosas. En las sectas, a diferencia de las religiones establecidas, yo soy católico, por ejemplo, viene el Papa y hace una barbaridad como la que pudo haber hecho, y lo digo con respeto porque yo no conozco las intimidades de esa denominación religiosa, pero la que aparentemente hizo un señor ahí que era el líder religioso de una iglesia. David Koresh o el otro. El David Koresh mató a la gente. O sea, ahí en Texas se mataron a todas las personas. El de más allá le dio de tomar Kool-Aid con veneno. Sí, era Jim Jones, no sé qué, algo así. Jim Jones, así es. Sí. Y así un montón, pero estas son sectas. Entonces el líder se convierte en una especie de Dios. Eso no pasaría en una iglesia evangélica bien formada o en la misma iglesia católica, pues, o sea, el Papa hace una regada y ciertamente usted verá a un montón de católicos, ¿cómo se llama?, críticos, diciendo que lo que ha hecho el Papa, que el Papa no sé, que dicen los católicos que el Papa no se equivoca, no. Es infalible. Sí, pero es infalible, decimos los católicos, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla desde la cátedra de San Pedro, y ahí nos salimos ya del tema. Entonces, volviendo a lo otro, Bukele se convierte en el líder mesiánico. Usted ha visto que hay personas que lo acercan al punto de ponerlo a la par de Jesucristo. Lo cual, un cristiano, porque yo soy protestante, ¿verdad? Sí. Un cristiano no puede aceptar esa ofensa. Eso es una ofensa. A Dios. Esa es una ofensa terrible. Sí. Terrible. Es más. Y bueno, ha habido gente que se ha ido despertando, porque hay que decirlo. Sí. Yo sé de un sacerdote de allá de un lugar que se llama Metapán, que el día que el señor Bukele era bukeleano totalmente.
el día, y yo lo he dicho y lo sigo diciendo, y si lo veo al señor al padre se lo voy a decir también. Si él nos está viendo, sabrá que lo digo. Este padre Edwin se llama, terminó diciendo, ¿se acuerdan? Yo leí el tweet. ¿Se acuerdan? Decía el tweet. Que cuando Cristo resucitó, la tierra tembló. El día de hoy que Bukele asciende al poder, también ha temblado. ¡Wow! Esa es la palabra. Eso, perdóneme, señor presbítero Edwin, eso es blasfemia. Claro. Es blasfemia aquí y en cualquier lado. Después el padre Edwin se dio cuenta de quién era Bukele y ahora lo ponen en las fotografías junto con este servidor y un montón de personas que él considera sus enemigos. Ese culto a la personalidad ha sido, bueno, es una invención no tan nueva, ¿verdad? No es una idea nueva. Y eso de convertir en una especie de secta a los seguidores tampoco es una cuestión nueva, como lo está manifestando usted, ¿verdad? Y podemos irnos al mismo nazismo. Pero yo lo podría entender del salvadoreño que nunca ha salido un metro del Salvador, pero me cuesta concebir que salvadoreños viviendo en países del primer mundo, el caso de Estados Unidos, con otra escala de valores, algunos incluso ciudadanos ya de este país que han aprendido cómo funciona el sistema y las maravillas de vivir en un sistema democrático donde hay división de poderes y donde el presidente no es el infalible, ¿verdad? Y el autócrata, y que han saboreado las ventajas de vivir en un sistema como el nuestro. Por ejemplo, le voy a poner los DACA. El señor Trump quiso quitar los DACA y una corte se lo impidió, y por más alaraca que hizo, respetó la resolución de la corte. Pero ¿cómo puede ser que salvadoreños empapados de esa realidad sean los más fanáticos del señor presidente de El Salvador? Don Daniel, pero es que eso también pasa en Estados Unidos, y voy a poner el mismo ejemplo que usted acaba de ocupar. El señor Trump dijo en un momento, y no estoy hablando ni bien ni mal del señor Trump, eso es cosa que le corresponde a los Estados Unidos y a sus ciudadanos hablar. Aunque yo estoy muy cerca de los Estados Unidos y es un país que yo quiero particularmente. Pero resulta que hoy estoy hablando como salvadoreño. Y como salvadoreño, pues respeto la decisión que el pueblo de los Estados Unidos tome. Pero Trump dijo en una ocasión, ¿saben ustedes que mis seguidores son los más fieles seguidores del mundo? Si yo matara a alguien aquí en la plaza pública, la mayoría de los seguidores míos continuarían aplaudiéndome. Entonces, si eso es cierto o no, que si el señor Biden o no fue o ha sido un buen presidente, no voy a entrar en eso porque no es competencia mía en este instante. Pero lo que sí puedo decir es que también el señor Trump se convirtió en un líder populista. El populismo no es una situación de derechas o de izquierdas. Es que hay derechas en plural y hay izquierdas que son democráticas en todo el mundo. El concepto de derechas e izquierdas podrá ser anacrónico si usted quiere, porque empieza con la Revolución Francesa en 1789 y se instala en 1791, cuando ya el rey es un rey constitucional. El mismo 1791-92, pues le cortan la cabeza al rey y empieza la época del terror. En la época del terror, uno de estos que le llamaban el incorruptible, se llamaba Maximilien Robespierre, resulta que manda a matar a todo el mundo. Pero es que resulta que en ese instante el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. ¿Cuál libertad, cuál igualdad y cuál fraternidad cuando le estaban cortando la cabeza a todos por una denuncia anónima?
Pero es que lo que pasa es que los pueblos olvidan los cimientos, y nosotros en El Salvador vivíamos mucho mejor en un sistema, si usted quiere, de poco tiempo, porque tenía que ver con la finalización de la guerra y los acuerdos de paz que costaron tanta sangre. Pero esos acuerdos de paz fueron los cimientos de una democracia, en donde nadie estaba sobre la ley, que le faltaba mucho por hacer a esa democracia. Claro, la democracia es un sistema incompleto porque siempre está perfeccionándose. Aún en los Estados Unidos, aún en el primer país democrático del mundo, que es un país monárquico, porque con frecuencia las personas creen que las monarquías no pueden ser demócratas, y sobre todo por un error de Aristóteles, en donde ponía la monarquía como otra forma distinta a la democracia, pero no se le podía ocurrir lo que ocurrió en Inglaterra, o en el Reino Unido, pues, que no solo es Inglaterra, sino que también es Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En el Reino Unido existe la Carta Magna, que es tan antigua como la historia, de tiempos de Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Y existe además la Constitución, que ningún inglés osaría ofender. Usted sabe que en Inglaterra se puede decir cualquier cosa, menos ofender al soberano. Y en ese caso, pues es la reina ahorita, ¿verdad? Es decir, que dicho sea de paso, otro pueblo que quiero muchísimo, de hecho yo tengo ciudadanía inglesa, ¿cómo se llama? Pero hablo como salvadoreño una vez más. Y entonces, realmente le digo, no hay nadie que se atrevería a ofender la Constitución. ¿Sabe cuántas páginas tiene la Constitución inglesa? Ninguna. Cero. La Constitución inglesa es oral. Sí. Y la Constitución de los Estados Unidos, que fue escrita en 1774 y que se mantiene hasta nuestros días con unas cuantas enmiendas, es un libristito, pequeñitito. Porque la ley es oral y es por tradición en muchos casos, pero nadie se atreve a romperla, ni el mismo señor Trump, que sí quería que el DACA dejara de aparecer, que nunca se atrevió a entrar al Congreso o al Capitolio de los Estados Unidos. Es decir, fueron otros los que se metieron al Capitolio. Son los seguidores de él. Sí, pero no fue él. No fue él. Porque si él hubiera entrado a ese Capitolio, don Daniel, yo le aseguro que estaría preso el señor Trump. Definitivamente. Pero eso fue lo que pasó en El Salvador. El señor Bukele se metió en el Capitolio salvadoreño. Lo que yo veo es eso, ¿verdad? El culto a la personalidad, lo etéreo que puede sonar los términos como Estado de Derecho, división de poderes para el salvadoreño, pero que los que viven en Estados Unidos son los primeros en reclamar, ¿verdad? Sus derechos en las cortes y en pelear sus casos, pero no quieren ver eso en El Salvador. Incluso se están aceptando aberraciones jurídicas como la reelección, que para mí no es tema de discusión, es inconstitucional, y por lo tanto cualquier cosa que salga de ahí es una ilegalidad. Bueno, y usted como conocedor de las leyes también lo sabe, existen lo que se llaman las cláusulas pétreas, y la Constitución salvadoreña es específica, no es taxativa o más o menos insinuativa de algo. No, dice, bueno, más bien es taxativa, dice tajantemente. Que no puede cambiarse. Lo que no se puede cambiar, e inclusive advierte que cualquiera que llame a la reelección presidencial debe, si es funcionario, debe ser destituido. Fíjense qué clara es la Constitución. Usted está tocando un punto que yo le he venido diciendo y no me han hecho caso. Tal vez usted me preste un poquito de atención. Los diputados que están promoviendo la reelección, para mí ya es ilegal su candidatura en el 2024, basado en lo que usted está refiriendo. Totalmente de acuerdo. Y es más, esos diputados en el Estado de Derecho, muchas gracias a Eduardo que nos está viendo en este momento también, en el Estado de Derecho resulta que ya son
ilegales, porque ellos ya debieron de haber sido removidos si tuviéramos un fiscal y tuviéramos un juzgado o un conjunto de juzgados y una Corte Suprema de Justicia independientes. Claro, tenemos usurpadores en la Corte Suprema de Justicia, porque los abogados que están en la Corte Suprema de Justicia, particularmente en la Sala de lo Constitucional, no son magistrados, porque fueron elegidos, volvemos a ocupar la palabra, fueron elegidos sin el debido proceso y sin la escogitación que debió de haberse hecho de las listas cerradas, porque la ley especifica que desde las listas cerradas, en donde se debió de haber elegido a estas personas y después de una exhaustiva investigación. Por tanto, el día que regrese el Estado de Derecho a El Salvador, mire qué dramático esto que voy a decir, don Daniel, pero el día que regrese el Estado de Derecho a El Salvador, no sé si estamos ahí o se fue la... No, solamente lo dejé un ratito solo en la cámara. Pero... perdón. Sí. Pues sí, ese día, la mitad de estos malos funcionarios van a terminar en la cárcel. Y todos los decretos falsos que esta pseudoasamblea ha cometido, y todas las omisiones y la aceptación de estos incumplimientos constitucionales que los abogados que están en la corte y que se dicen magistrados también han cometido, todo eso va a volver al cauce. Y por eso, don Daniel, es que el señor Bukele no se quiere ir del poder. No se quiere ir del poder, no porque le satisfaga, si ya las cantidades de dinero que deben tener son inauditas, porque a estas alturas ni siquiera presentó su declaración patrimonial, ni él, ni el montón de esbirros que tiene alrededor. Ministros. Creo que solo Félix. Creo que solo, sí, bueno. Sí. Creo que solo Félix Ulloa es el único que la presentó, y no es que sea verdad de lo que yo diría que están haciendo bien. No, pero él, eso sí lo hizo bien, Félix. Sí, esa parte. Los otros no lo presentaron. Entonces, ¿cuánto dinero tenía Bukele? Era un gran millonario. Mentira. Millonarios son los imán. Millonarios son los Poma. Sí. Este maestro tenía un par de millonetes que le servían para vivir, pues sí, con alguna riqueza, pero tampoco es el multimillonario que se hace pasar, que yo vengo de una familia. Mentira. Doctor, mentira. Pero ¿cómo puede la gente confiar en la administración pública de un país a ciegas y como lo quiera decir o pensar, cuando ni siquiera sabe manejar su billetera digital? Vamos a decir, las pérdidas en Bitcoin, por ejemplo, por falta de transparencia no tenemos en detalle, ¿verdad? Si realmente las compró o se desvió a una cuenta en el extranjero que era de ellos. No sabemos nada no sabemos con certeza. Algunas deducciones las hacen los conocedores en la materia, pero sus políticas económicas son totalmente erráticas. No, pero es que de hecho ni siquiera, como bien dijo usted hace un rato, ni siquiera hay políticas. O sea, lo que hizo durante la pandemia fue la febrilidad de una mente enferma, haciendo cualquier barrabasada. Eduardo Vázquez, que nos está viendo, que es médico también, lo sabe, barrabasadas epidemiológicas. En el mismo sitio metía personas el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y después cuando se le daba la gana los sacaba. Rompió el Estado de Derecho. En ese tiempo no tenía mayoría en la Asamblea. Sí. Entonces la Corte era una Corte independiente, con errores, lo que usted quiera, pero era una Corte independiente. Y le ordenaba en un momento determinado que dejara libres a las personas que tenía presas, porque presas estaban sin ningún cargo. Y él desoyó a la Corte. Es que mire, todo esto se explica a través de la teoría de Bonhoeffer de la estupidez humana. Cuando el ser, que es lo mismo que hace Ortega y Gasset,
cuando habla de la rebelión de las masas. Ortega y Gasset hace un ensayo, de hecho fueron una serie de publicaciones que hizo en un periódico en Madrid hace un montón de tiempo, casi 100 años, en donde él dice que va a llegar un día en que las masas van a gobernar en el mundo y que las masas no piensan, que es el mismo concepto de Bonhoeffer que estoy comentando. Entonces, aquí no se trata de, ay, me dijo estúpido, no, y pues sí, también cada quien, si es como dicen en mi pueblo, el que se pica, agarre lo que le da. Yo no le he dicho estúpido a nadie. Ahora, si usted que me está oyendo sigue a Bukele y no se cuestiona las cosas, está actuando como un estúpido, pero ese problema suyo, no mío, pues, o sea. Entonces... Pero esa inconsistencia, doctor, vemos a un presidente que dice, bueno, voy a invertir en Bitcoin, esto es lo mejor, voy a hacer bono volcán y voy a hacer esto, otro. Ese es un mentiroso, don Daniel. Y estoy de acuerdo en eso, pero él dice, ¿verdad? Voy a hacer esta ciudad, pon a los cajeros chivos, vuelve a un activo digital fluctuante, ¿verdad? Con bastante facilidad, como moneda de curso legal, pero yo quisiera ver cuántos de los diputados que aprobaron esa ley Bitcoin, cuántos de los ministros del señor presidente actual, que ya no es un joven, ya tiene 40 años, ¿verdad? 41 ya casi. Ya prácticamente. Entonces, sí. ¿Cuántos de ellos han invertido en Bitcoin? ¿Y cuántos de ellos quisieran su salario en Bitcoin? ¿Y cuántos de ellos pueden mostrar su Chivo Wallet? Así es. Si es que mire, don Daniel, si es que los primeros en actuar desde la perspectiva del Bonhoeffer, hablando de la estupidez humana, son los mismos diputados. ¿Por qué? Porque los primeros que se van a ir a la cárcel cuando vuelve el estado son ellos. Sí. Usted que ha estado en los juzgados y que conoce, pues, como persona conocedora de todo esto, sabe que lo que digo es cierto. Si ellos han roto la ley, ¿y qué ha hecho Bukele? Les ha ordenado, pero nunca ha dicho nada. Nunca ha dicho nada. Entonces resulta que Bukele es el que se va a terminar zafando, porque como es sociópata, ¿verdad? Desde la perspectiva psiquiátrica hay que decirlo, cómo se califica a alguien que hace las cosas que hace Bukele. Es un sociópata, es una persona que no tiene empatía, no tiene la habilidad de sentir. Usted sabe que una persona, le voy a dar un tip, si usted va por la calle y está en su casa de repente o en un lugar y ve que usted bosteza y alguien bosteza con usted, eso es una persona que es empática, porque bueno, o una persona que sabe sonreír, esa es una persona empática. Yo bostezo con otros y que soy empático. Sí, pero es que eso es muy típico, porque el ser humano cuando sintoniza empáticamente con otro, por eso es que los programas de chiste como los del Chapulín Colorado y todas estas cosas tenían hasta una risita grabada. ¿Por qué? Después decían que ya no, porque no era ético, pero al principio tenían una su risita grabada. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano oye la risa, se ríe también. O sea, usted se ríe más en el cine cuando está lleno el cine que cuando usted es el único espectador en la sala de cine. ¿Por qué? Porque el ser humano es empático, pero los sociópatas no son empáticos. Los sociópatas no saben sintonizar con la alegría o la tristeza de otras personas. Por eso es que un sociópata, por ejemplo, puede decir cuando pretende hacer una broma, ¿verdad? Cuando pretende hacer una broma, le sale muy mal. Entonces puede decir, ay, qué chistoso, mira, aquel muerto se ve que estaba comiendo papitas con salsa ketchup porque tiene una cosa roja en la boca. Eso fue lo que dijo Bukele, refiriéndose a un muerto de su tal estado de excepción. Durante el encierro, cuando inició la pandemia, que él encerró a todo mundo sin haber un tan solo caso en El Salvador. Correcto. Gente que agarró el avión en Washington y fue a caer allá y en el aire tomó la decisión él de encerrarlo. Que el mismo Trump, que no quiero sacarlo a la plática, ¿verdad? Dio un margen de como de 2 días
para que la gente planificara no viajar a Estados Unidos de los países donde iba a haber restricción de ingresos, ¿verdad? Y en El Salvador hubieron bastantes muertos producto del mal manejo de la pandemia, aunque en la propaganda gubernamental vemos otra cosa. Y ahora usted ve a mis espaldas, tengo una lista que usted ya la debe haber visto en las redes sociales, ¿verdad? De salvadoreños asesinados brutalmente, probablemente por la Policía Nacional Civil, probablemente por pandilleros, ¿verdad? No sabemos muchos detalles porque como no hay información, no hay investigación, no hay transparencia, pero van alrededor de 50 muertos, creo que un poquito más, y eso es lo que le preguntaron a Soriano cuando salió con una respuesta tonta, ¿verdad? A la reportera de Gato Encerrado. Pero, ¿cómo? Yo entiendo que el presidente sea indolente, entiendo que los diputados, porque están al servicio de él, sean y de alguna manera buscan acopiar, ¿verdad?, su personalidad, sean indolentes, pero ¿cómo puede ser posible que el promedio de salvadoreños no repare en que ya van más de 50 asesinados en detención por el Estado salvadoreño, que por cierto es crimen de lesa humanidad? Y por tanto no prescribe, o sea, correcto, que ha estado blofeando diciendo que no prescriben las acciones de los demás y no sé cuántas cosas, no va a encontrar un país democrático en donde puede esconderse cuando la ley y la justicia, que no es lo mismo, porque la ley muchas veces no es justicia, pero cuando la ley y la justicia lo alcancen a él y a todos sus esbirros. Ahora, algunos los va a alcanzar antes, como a estos diputados, como a este pobre muchacho Soriano, y digo pobre porque no deja dar hasta lástima, ¿verdad? Porque es tiene tan poca materia gris, tiene tan poco que decir, que lo único que se le ocurrió preguntar, porque lo sintió raro que alguien lo cuestionara, porque usted lo dijo también al principio, es que en cualquier país civilizado o democrático se les hace este tipo de preguntas y normalmente contestan, o en todo caso dicen, ahorita no tenemos comentario, lo que hace que los periodistas sean más incisivos. Pero este pobre espécimen subacuático del ya extinto Homo subsapiens, que es el muchacho Soriano, realmente lo único que se le ocurre preguntar es ¿de qué periódico me dice? ¿Y qué es de los mismos de siempre? Sí, es que si este viene del frente. Viene del frente, el papá. Mire, si es que todos vienen de algún lado. Sí. Por eso es que el cinismo es otra de las características de estas personas. O sea, es que de verdad hay que ser cínico para ver a la cara a la gente, decir una mentira y seguir hablando de los demás. Hay que ser cínico para haber hecho un trato con las pandillas que quedó evidenciado por lo que dijo el Faro y llamar a los demás malditos, 1000 veces malditos, sin siquiera tener la constancia y la evidencia de una verdadera negociación de muchas de estas personas. Y lo vuelvo a decir, lo dije ayer, lo dije en otro programa y lo vuelvo a decir ahora. Es fácil condenar a las personas sin tener todos los elementos de juicio. Pero a mí me consta que Norman Quijano, por ejemplo, tuvo una reunión con los pastores de varias iglesias evangélicas, que si ahí había o no un marero, nadie lo puede saber, es como que en un meeting haya o no mareros. Pero solo existe evidencia de esa reunión. No hay evidencia de ninguna otra reunión y sin embargo Norman Quijano ya fue condenado por la voz popular como que es un marero, y este señor Bukele, que por el contrario es claro que dio las órdenes al señor Marroquín, que sigue estando en el gobierno de El Salvador, porque si a alguien le quedaba duda de si Bukele estaba relacionado con Marroquín, la respuesta es, y si no estuviera relacionado, ¿por qué Marroquín sigue estando en el gobierno? Y si es falso lo que publicó el Faro, ¿por qué no procesaron a los periodistas del Faro que sacaron a la luz los audios? Así es. ¿Verdad?
Así es exactamente. Así es exactamente. Entonces, don Daniel, resulta que lo que tenemos delante es un gobierno de cínicos, de personas que son capaces de verte a la cara y decirte una mentira. Hablar, por ejemplo, el día de ayer o antier, no me acuerdo si fue ayer o antier, primer derrumbe en Los Chorros. Porque con este gobierno es mentira hasta lo que dice el meteorológico, don Daniel. O sea, el meteorológico dijo que ya no llovía, a partir del lunes ya no llovía, no ha parado de llover. O sea, no era que salado, yo no quiero ser. Hombre. Y entonces hubo un derrumbe en Los Chorros, que por cierto han estado publicitando en el MOP como que ellos han hecho una carretera que va a través del barranco de Los Chorros hacia San Salvador. Falso, no existe más que el plano que fue, por cierto, del gobierno anterior. Y del gobierno anterior es que han terminado una serie de proyectos. ¿Hasta dónde puede aguantar el grueso de salvadoreño creyendo? Porque el modus operandi es una cortina de humo, mentira hoy, una cortina de humo, mentira la otra semana, luego otra para cubrir la anterior, y van sustituyendo mentira tras mentira, y la gente olvida que lo que dijeron antes, prometieron antes, no se ha cumplido, que descuida que le han estado mintiendo y sigue creyendo en la mentira. ¿Hasta dónde va a aguantar el salvadoreño? Hasta que el bolsillo se rompa, cosa que está por pasar. Porque realmente, bueno, otro de estos brillantes diputados, y digo brillantes porque en la cabeza hueca realmente se les pone una lámpara por dentro y brillan, pues no tienen sustancia gris que opaque algo más. Otro de estos brillantes diputados comparó lo que valía el equivalente a un galón de gasolina en California, en Los Ángeles, sí, con lo que vale en El Salvador. Pues sí, papa, pero no comparó, le digo papa a él, ¿verdad? No comparó lo que valen los huevos en Estados Unidos y lo que vale en El Salvador. ¿Y cuánto es el salario mínimo en los Estados Unidos, que es por hora, dicho sea de paso? Y aquí, que es una tontería respecto a lo que es en Estados Unidos. Ni comparó la inseguridad, ni comparó la cantidad de personas que están siendo presas y asesinadas bajo la disque protección del Estado, que son todos esos nombres que usted tiene atrás suyo. Todos esos nombres. Y que sé de muy buena fuente, porque yo estuve en medicina legal, sé de muy buena fuente que medicina legal, no como medicina legal, pero por órdenes de algunos malos miembros de ese cuerpo, también están ocultando información. Entonces, ¿qué está pasando en El Salvador? En El Salvador hay, según Ruth López decía el día de ayer, 54 homicidios documentados. 54 homicidios documentados para el día de ayer. De los detenidos por el Estado. De los detenidos en el régimen de excepción. Y estas personas, muchos de estos, votaron por Bukele. Claro, nos resulta bien fácil darnos cuenta, o no darnos cuenta más bien, de las cosas importantes y seguir pensando en las cosas que solo son adorno, maquillaje, digámoslo en inglés, make-up. Déjeme darle una defensa cínicamente, maléficamente, quiere llamarle inhumanamente, de los fallecidos en detención durante este régimen de excepción. Me decía un profesional de otra disciplina en una plática de corredor hace un par de semanas que en todo proceso hay daños colaterales y que para parar a las pandillas lógicamente tenían que cometerse algunos errores, y esos errores pues son los nombres que están detrás de mí, ¿verdad? Y otros que no aparecen. Para mí es doloroso, pero ¿usted cómo lo ve? Pues usted lo ha dicho, me parece que es una respuesta cínica del señor que dijo eso, pues, o sea, mire, la diferencia entre los mareros y la policía
debería ser, entre otras muchas cosas, el hecho que los mareros están al margen de la ley y son delincuentes. La policía no debe ser delincuente. La policía, por el contrario, está llamada a proteger a la población. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, defensor de mareros, porque esos son los epítetos de todos los días de los seguidores de Bukele, personas que se caracterizan por una ausencia de materia gris y también de materia blanca. Es decir, que a duras penas tienen el mesencéfalo y no llegan a más de esto. Me refiero a los que no se dan cuenta que son los primeros que van a meter presos cuando el Estado de Derecho regrese. Ahora bien, a los seguidores hay dos tipos de seguidores. Más bien, hay tres tipos de seguidores. Hay unos que por buena fe piensan que todavía se está haciendo lo correcto. Estas personas, dice Bonhoeffer, cuando se les toca el bolsillo, cuando se den cuenta que la cárcel los alcanza a ellos o a sus propios vecinos, cuando se den cuenta que un sobrino que no estaba haciendo nada y que trabajaba en una panadería, de repente por ser joven y pobre, se lo llevaron preso y ahora parte sin novedad, entonces van a empezar a cambiar. Entonces van a empezar a darse cuenta que lo que estábamos diciendo no era para defender a los hijos de algún amigo mío o a mis hijos. No, es para defender a todos los salvadoreños. Es porque en El Salvador hay presos políticos en este momento. Es porque dentro de esos presos, aquí no se trata si piensa la gente como yo pienso, no se trata de eso, don Daniel. No se trata si Calixto Mejía, otra persona que yo menciono con frecuencia, piensa como yo pienso o no. Esto quiere decir que Calixto Mejía es un preso político. Esto quiere decir que Neto Mason es un preso político. Esto quiere decir que hay perseguidos políticos, que son todas las salvadoreños que han tenido que huir por la persecución. Y no me estoy refiriendo nada más a Norman o a la ¿cómo se llama? Ex diputada Nidia Díaz, que también es una perseguida política, o a tantos otros más. No, también estoy hablando de los salvadoreños que no tienen voz, de los salvadoreños que tuvieron que enfrentarse al río Bravo y al río no sé cuántos y al desierto de no sé qué, y tuvieron que atravesar en medio de coyotes, animales y humanos para encontrar no un sueño mejor, sino la supervivencia. Porque en este momento en El Salvador, las maras y las pandillas por un lado y la policía por el otro, les hacen la vida imposible. Por eso es que no tiene sentido lo que dice el señor al que usted se refería, porque la policía tiene que ser esencialmente diferente, esencialmente respetuosa de la ley, esencialmente garante de la ley. El estado de excepción aquí ya no es una excepción. Aquí en El Salvador el estado de excepción ya es la norma. Aquí en El Salvador existe una norma que se llama no respetamos la ley, y eso lo dice el gobierno. Y eso lo dice el gobierno. Tenemos en el tema de que nos interesa como diáspora. Bueno, yo vivo en Maryland, ya tengo un buen rato de estar por acá. Después que salí de trabajar de los tribunales, donde lo vimos a usted ahí. Sí, claro. Como perito. Sí, antes de ser director yo era, correcto. Era perito en el departamento de psiquiatría forense por años. Entonces, aquí en la diáspora tenemos un flujo de salvadoreños constante. De hecho, las cifras de los salvadoreños detenidos en la frontera, que usted las conoce quizás mejor que yo, ¿verdad? Más de 90,000 salvadoreños detenidos solamente el año pasado. Entonces, se supone que el país ha cambiado, se disparan los porcentajes de salvadoreños emigrando. ¿Dónde está el cambio? No vemos a los salvadoreños irse de regreso, incluso algunos, por más que simpaticen con el régimen, están deteniendo su retorno. O sea, mire usted cuántos de los que dicen, ay, tan lindo El Salvador. Sí, El Salvador es lindo, pero sí, ya vivir en El Salvador ya no está siendo lindo, porque no se vienen, pues.
O sea, hagamos cambalache. Y por cierto, yo no voy en esa cosa porque yo puedo ir a Estados Unidos el día que me dé la gana, dicho sea de paso. Por cierto, qué pena, Soriano ya no puede ir a Estados Unidos, le quitaron la visa. Ay, qué pena. Y le viene otra, espérese. No Sí, lo puedo decir todavía. Espérese con la ley Magnitsky. Espérese a que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado lo empiecen a perseguir por corrupto. Sí, por ahí escuché que viene otra directa. Sí, bueno, si hasta los hermanitos de Bukele. Sí. Sí, es que y usted cree que Bukele no está ya en la lista. Lo que pasa es que todavía, como es presidente todavía constitucional, sí, no, por cortesía suele hacerlo así. Estados Unidos, ahí tiene el presidente de Honduras, el expresidente de Honduras, que por cierto Bukele decía odiar y que está haciendo lo mismo que hizo el Juan Orlando Hernández. Aquí anduvo, perdón doctor, aquí anduvo más o menos un mes antes de entregar el poder o unas 2-3 semanas antes y hasta presentó su libro en Washington DC. Ahora va a tener que hacer la segunda parte que se va a llamar Mi vida en la cárcel, ¿verdad? Sí, pero lo que usted dice, corroborando, lo dejaron que entrar, venía. Sí, claro. Ajá. Claro, pero al mes, nombre de él y el hombre preso. Y ahora extraditado a Estados Unidos. Ahora, lo tenían, sí, hombre, si es que desde antes tenían al hermano de él por narcotraficante. ¿No le llama la atención que ya un hermano de Bukele ya no tiene visa? ¿No le llama la atención? No uno, varios. Y que todos los diputados de Bukele ya no tienen visa. Y que ya ¿por qué les quitaron la visa? Hombre, el señor diputado, la señora, porque le gusta, así se les inflan los cachetes, hablando de yo, que soy el representante del pueblo. Y siempre cuestionaron al gobierno del FMLN en la campaña del mismo señor presidente actual, la campaña de los diputados, porque decían que estaba arriesgando la relación con Estados Unidos, la misma embajadora Mayorga, que por cierto destaca, ¿verdad?, en decir cosas que no son ciertas. Cuestionaba al gobierno anterior, pero sin embargo dentro de los dos gobiernos del FMLN no hubo la mala relación que tiene Estados Unidos con El Salvador, pero no hubo también esa narrativa desde el gobierno, que tampoco sucedió en los gobiernos de Arena, ¿verdad?, mucho menos. No, que se diera esa narrativa del gobierno de meter ese anti-Estados Unidos, anti-americanismo a los salvadoreños, especialmente viviendo en los Estados Unidos. Por supuesto que no sucedió. Por supuesto que no sucedió porque, mal o bien, cada uno de los gobernantes anteriores tenía claridad, mal o bien digo, de que eran representantes de una nación. Bukele piensa, al contrario, que él encarna al pueblo. Porque no es lo mismo pensarse y saberse representantes del pueblo, que es lo que sucedió con los 4 gobiernos de Arena y los 2 gobiernos del FMLN, que se sabían que representaban al pueblo o aparte del pueblo. Pero ahora resulta que Bukele no piensa que él represente al pueblo, él piensa que él encarna al pueblo. Cuando él dice, el pueblo dice, lo que está diciendo es yo digo. Y en el fondo, él identifica, si yo lo digo, si yo lo quiero, es entonces necesaria y no puede ser de otra manera, el pueblo también lo tiene que querer. Entonces, delante de esa concepción mental, resulta que a Bukele no le importa lo que pase con... Bueno, y no estamos hablando de la gente que está legalmente en los Estados Unidos. Estamos hablando de la gente, de los millones de salvadoreños que no están legales en los Estados Unidos y que el señor Bukele les está poniendo en un peligro inminente, porque el día que los Estados Unidos de verdad se le ocurra deportar a los salvadoreños ilegales, ni El Salvador va a aguantar con esa carga de personas, ni estas personas van a hallar qué hacer, porque en El Salvador, que ya no hay trabajo, va a haber menos trabajo. ¿Qué trabajo hay aquí, pues? Sí.
Sí. Usted, la última vez que estuve en Estados Unidos hace un mes, se busca, se contrata empleo, 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 empleo. El lugar que usted fuera, había, decía, hearing o buscando contrataciones o lo que sea. Todavía. Pero, pues sí, pues supongo que sí. Pero ¿cómo se llama? Pero aquí en El Salvador, usted saca en el periódico que la gente lee, que es el diario de hoy o la prensa, lo que sea, un anuncio así de se necesita una secretaria o se necesita un contador o se necesita alguien, sueldo, póngale un sueldo que sería menos de $9 la hora, que ya en ningún estado creo yo que es $9 la hora. Tal vez en los Bible Belt. Sí, lo más Abajo, pobre. ¿verdad? Pero también El nivel de vida es mucho más bajo. más bajo Claro. y todo es más barato. Entonces póngale $9. $9 por 8, pues son $72. Entonces, estos $72 al día por 10 son $720. Por 30, que es lo que haría lo mismo, 7 por 21 son 2,100 y pico de dólares. Sí. ¿Cuánto gana aquí un empleado promedio aquí en El Salvador? Un empleado promedio del que menos gana allá, aquí gana $300. $300. Entonces, y saca un anuncito así. Y al día siguiente tiene una cola de personas que le da la vuelta a la manzana y se vuelve a enrollar esa cola sobre sí misma para buscar un empleo. Hombre, si solo el que es torpe o el que no quiere ver las cosas no las mira. El otro día que iba a Estados Unidos, iba atrás mío un señor que era un viajero de estos encomendero, que andan con encomiendas y cosas de eso. Bueno, lo voy a decir porque me interesa decir esta cosa. El tipo iba en primera clase y venía hablando de Bukele, que Bukele aquí, que Bukele allá, y que solo el que no quiere ver no ha visto las grandes obras que ha hecho Bukele, hasta que me hartó. Y cuando llegamos al sitio donde llegamos, me levanté, yo mido 1,95, y entonces, ¿cómo se llama? Me paré a la par de él y dije, mire, ya me tiene hasta la coronilla de estar hablando del tipo este. Y es que usted no sabe. Bueno, dígame una cosa que ha hecho Bukele, pues. Hizo una. Entonces me dijo, hizo un hospital para chuchos. Vergüenza le debería dar decir eso. El Hospital Rosales no tiene medicinas. La gente en El Salvador se muere de no tener que comer y se muere de no tener medicinas para sus enfermedades. Y el desgraciado lo que ha hecho es un hospital de lujo para chuchos. Dice que con el Bitcoin, si no ha ganado nada con el Bitcoin. No. Y por el contrario, le tiene que pagar, porque no solo es el hospital, tiene que pagar más de $100,000 al mes en la planilla de veterinarios que tiene ahí. Se fue la señal, me están diciendo acá. No, yo lo escucho bien. Vaya, ok. Okay. Pero está bien, yo lo estoy grabando en la nube, así que, pero sí me dicen que se cayó. Sí se ha caído. Ahora, yo desafortunadamente, como no me dijo hasta qué horas, tengo un compromiso dentro de un ratito. Está bien, doctor. Vamos a hacer una cosa, porque el video lo estoy grabando, sí se cayó. Yo creo que por algo fue, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo, viera que conmigo acostúmbrese que se caen los videos. Entonces, mire, vamos a dejar pendiente otras cosas, pero en ese contexto, ya quizás como una pregunta de cierre, se nos botaron la señal, pero el video en la nube queda. Yo lo circulo después. ¿Cómo ve usted el 2024? ¿Se pueden producir cambios? Bueno, el 2024, si el señor quiere hacer un fraude electoral, va a tener un montón de cosas en contra.
porque ese día deja de ser un verdadero presidente constitucional y se convierte en un dictador de facto, porque lo dice la Constitución de El Salvador. Y ese día ordena ¿cómo se llama? Al ejército, y de hecho a todos los ciudadanos, ordena, no es que les dice, miren, si quieren, hagan alguna cosa, pero si quieren, no, les ordena a las personas que actúen en contra del que se quiera reelegir. ¿Qué quiere decir eso? Ordena un golpe de Estado. Yo no lo estoy proponiendo yo, lea la Constitución y usted la conoce, usted sabe de eso. Entonces, el 2024 pueden pasar muchas cosas. Ahora, no lo vamos a permitir, que hay un montón de seguidores torpes de Bukele. Son cobardes. Empiece a darse cuenta, don Daniel, ni el nombre dan. Ese montón de insultos que ponen en Facebook y todo lo demás, ni el nombre se atreven a dar. Ponen un nombre falso. Cuando ponen nombre, y si no ponen la gatita no sé cuántos, el pirulín no sé cuántos, el chiqui no sé qué, o sea, ni el nombre dan. Así de cobardes son los seguidores de Bukele. Así de cobarde Bukele, por eso es que mencionaba a alguien el otro día, no me acuerdo quién de las personas inteligentes que adversan a Bukele, decía, la fuerza de Bukele no va más allá de la fuerza de sus fusiles. Sí, o algo por el estilo. Sí, algo parecido, sí. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. A un personaje que es un cobarde, rodeado de cobardes, que están rompiendo la ley y que se van a acordar de estas palabras. Yo no sé si yo voy a estar o no voy a estar. Muchos desean que yo no esté. Pero yo lo que les estoy diciendo es que independiente de cualquier cosa, independiente de si yo estoy o no estoy, se van a acordar de estas palabras. Van a terminar en la cárcel por un crimen genuino, no por una persecución política como la que ellos están haciendo. Eso es diferente. Una última cortita, doctor. Cuando usted quiera me vuelve a invitar y entonces platicamos todo lo que quiera. No, solamente a usted no le da temor todo eso. Claro que me da temor. Por supuesto que me da. ¿Cómo no me va a dar temor? ¿Usted cree que yo tengo madera de mártir? Para nada. Para nada, yo no tengo madera. Usted es bien fuerte en sus planteamientos. Pues. Por supuesto. Pero más temor me daría no cumplir con mi conciencia. Porque entonces el temor sería hacia Dios por haberme callado cuando yo no debí de haberme callado. Usted, como un hombre de fe, lo sabe. La Biblia dice, y lo dice claramente, a los tibios los vomitaré. Más te valdría haber sido frío o caliente. Sí. Pero a los tibios los vomitaré. A todos estos que han idealizado a Bukele hasta el punto de idolatrarlo. A Dios se le da la adoración y solo a Dios. Y esto se llama latría. El que adora a un ídolo se llama idólatra. La latría es la adoración a Dios, nuestro Señor Todopoderoso, y a Él nada más. Los católicos tienen algo que se llama la dulía, que es la veneración a una serie de personas como Monseñor Romero y todos los demás que se supone que han sido ejemplos. Entonces, pero esa es otra cosa, no es una latría, es una dulía. Sí. Pero hay gente que hacia Bukele lo adora y solo se adora a Dios. Y eso en un momento determinado se paga en esta tierra y don Daniel, en el otro mundo. Muchísimas gracias, doctor, muy ilustrativo, ¿verdad? Sus explicaciones, su respuesta. Todavía no entramos al panorama electoral 2024, así que vamos a dejar esa parte